A ver, decía, perdón, ¿no? El 4 y el 5 decía, bueno, demostrar que si en un triángulo dos ángulos son iguales, los lados que se oponen a ellos también son iguales. Y el 5 decía demostrar que en todo triángulo isósceles a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Bueno, voy a hacer los dos en paralelo, de alguna forma, ¿no? Para que se vea. Pero si yo tengo un triángulo isósceles, ¿no? Vamos a hacer algo aproximado. Más o menos. Bueno, no me salió tan isósceles, ¿no? Bueno, tengo el ABC. Y en el primero me decía que habían dos ángulos iguales, ¿no? Por ejemplo, podemos suponer que los ángulos iguales son el A y el C, ¿no? Este ángulo y este. Entonces, tengo la hipótesis, que es un triángulo, el triángulo ABC, ¿no? Y además tengo que el ángulo A es igual al ángulo C. Y lo que yo tendría que demostrar es que, por ejemplo, el lado AB es igual al lado BC, ¿no? O sea, los lados que se oponen a esos ángulos. O sea que el lado AB es igual al lado BC. ¿Sí? Para demostrar, lo que hacemos, trazamos la bisectriz, ¿no? O sea, trazo la bisectriz del ángulo B, ¿no? O sea que lo que tendría sería la bisectriz esta, ¿no? La intersección de la bisectriz con el lado AC lo podemos llamar el punto M, ¿no? Entonces pongo que la bisectriz del ángulo B, intersección con el lado AC, con el segmento AC, es el punto M, ¿no? Y bueno, y ahora a partir de ahí demostramos, quedan determinados dos triángulos, o sea, el triángulo AMB y el triángulo BMC, o sea, quedan determinados. AMB y BMC, y los comparamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a comparar? Primero, ¿no? Tenemos el segmento BM que tienen en común, por ejemplo. Después, ¿qué más tenemos? Por hipótesis, tendríamos los ángulos A y C, por hipótesis, y tenemos el ángulo ABM y el ángulo MBC, que son también congruentes porque BM es la bisectriz, ¿no? Entonces, ABM. Algunos, ojo que pusieron, en vez del símbolo de ángulo, pusieron un triángulo. Recuerden poner bien los símbolos en ese sentido. Es igual al ángulo MBC, ¿no? Por bisectriz. Entonces tenemos dos ángulos y un lado. Entonces el criterio sería el criterio ALA, ¿no? Por criterio ALA. Por criterio ALA tenemos que los triángulos estos, AMB es igual al ABMC. Como son iguales, ¿no? Va a haber un movimiento que va a transformar a uno en el otro. En este caso se puede ver que es una simetría. Entonces, si nosotros tenemos que este ángulo y este ángulo son iguales, entonces el lado que es adyacente a esos dos ángulos también va a ser iguales. Por lo tanto, tenemos que AB es igual a BC, ¿no? Por lo tanto, AB es igual a BC por ser homólogos mediante un movimiento.
Entonces estaría mal decir en esa parte que decimos por bisectriz que el triángulo ABM es igual al triángulo MBC. No lo podemos Claro, decir. porque lo que queremos probar es justamente eso, que los triángulos son iguales. Ah, Si solamente bastase con la bisectriz para decir que son iguales, no necesito todos los otros datos. Lo que sí son iguales son los ángulos, no los triángulos, estos dos ángulos. ¿Sí? Para poder probar que los dos triángulos son congruentes necesitamos tres datos, ¿no? A veces son un lado y dos ángulos, a veces son dos lados y un ángulo, o los tres lados, ¿no? Lo iba a hacer en paralelo, pero no, por ahí no conviene. Vamos a ver, ¿necesitan copiar? Díganme. No, Así no. profe, yo lo que hice, no sé si se acuerda, marqué la mediana también para decir que el segmento AM y MC eran iguales por tener la mediana en el punto medio, Sí, tenían BM en común, por la sí, bisectriz también, porque marqué las dos, y no sí. sabía si se podía usar el LLA. Sí, yo te dije la mediana, después lo pensé y bueno, igual no te iba a poner mal, pero si es la mediana, claro, no puedo usar el LLA porque en realidad yo tendría que saber que este es el mayor de los lados y yo puedo tener un triángulo isósceles así, por ejemplo, ¿no? Una cosa más así, ¿no? Más Claro. achatado y yo no sé si este lado es mayor que esto, por ejemplo, ¿no? Bueno, después, bueno, pensé eso, pero después dije, si Si me marqué la sí, mediana y dije que el ángulo AMB y BMC, por ser adyacentes y formar un recto por la mediana y por la bisectriz, entonces ujú. los ángulos rectos que están ahí sí están comprendidos. Claro, pero eso vos sabés que esto es un ángulo recto después de probar de que los dos triángulos son iguales. Porque Claro, y si ya cuando... no, antes no podés saberlo con solo trazar la mediana. Ah, ok. O sea, vos podés saberlo después de que comprobás que los triángulos son iguales, porque eh, como son suplementarios congruentes, entonces tienen que ser rectos, Claro, ¿sí? Pero si no, antes no. Salvo que sepas que es un triángulo isósceles, pero es lo que claro, pero íbamos en a el probar. 4 no era. Claro, Es lo que íbamos a probar. sí. Bueno, gracias, profe. No, por favor. Em, Yo creí que para el criterio ALA tenía que estar el lado comprendido entre los dos ángulos. O sea, tenía que ser el lado que era adyacente a los dos ángulos. no, 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 ¿por qué? Lo dije varias veces igual, ¿no? Pero digo, ¿por qué no es necesario que sean los ángulos, o sea, adyacentes? Porque como los tres ángulos tienen que sumar 180, si yo tengo dos ángulos, yo ya sé que el tercero que me falta también es igual. O sea, si dos triángulos tienen dos ángulos iguales, el tercero también lo es, porque le va a Claro. faltar lo mismo a los dos para llegar a 180, ¿no? Así que no es necesario que para el criterio ALA tenga que ser el ángulo adyacente a esos dos lados. Son dos ángulos cualquiera. Obviamente, uno siempre va a quedar adyacente porque, bueno, no queda otra. Claro. Buenísimo. Gracias. No, está bien. ¿Alguna preguntita más? Pasamos al otro. Este era el 4, ¿no? Hacemos el 5, ¿sí? Sí, profe. Bueno, en el 5 yo ya sé que es isósceles, ¿no? Tengo un triángulo isósceles, tengo dos lados iguales, ¿no? Si esto es ABC, o sea, por ejemplo, AB y BC pueden ser los lados congruentes, ¿no? Y tengo que probar que el ángulo A sería congruente al ángulo B, porque son los ángulos que se oponen a los lados congruentes.
Entonces, en la hipótesis, tengo el triángulo ABC, tengo los lados AB y BC que son iguales, ¿no? Y en la tesis tendría que probar que, por ejemplo, que el ángulo A es igual al ángulo C. ¿Sí? Y el procedimiento es prácticamente lo mismo, o sea, trazo la... acá podría trazar una mediana, por ejemplo, porque, a ver, si yo trazo la mediatriz, perdón, la bisectriz, tengo, ¿no? O sea, si yo trazo, supongamos que esta es la bisectriz, y este sería el punto M de intersección, tengo este ángulo, tengo el lado en común y tengo los dos lados. Si tengo la mediana, tengo, o sea, estos dos segmentos que son congruentes porque este es el punto medio, el lado del común y los lados que tengo de dato, ¿no? De hipótesis. O sea, tengo por ahí un Claro, poco más de herramientas para demostrar acá. Puedo usar se puede marcar la mediana porque la hipótesis dice que es isósceles. claro, porque dice que si isósceles, conozco que los lados son congruentes. Si Claro. trazo la mediana, el criterio sería LLL, ¿no? Porque tengo el lado en común, los lados que son iguales por hipótesis, y estos dos segmentos que son congruentes porque M es el punto medio. Si trazo la bisectriz, ya no puedo decir que estos dos segmentos son congruentes, pero tengo este ángulo que está dividido en dos ángulos iguales. Entonces tengo el lado en común, los lados que son iguales y el ángulo comprendido. Este sería criterio LAL, ¿no? Y hasta, a ver, podría trazar la mediatriz, no, porque yo cuando demuestro esto, yo no sé todavía que la mediatriz coincide con el vértice, ¿no? Pero sí podría trazar la altura correspondiente al lado, al vértice B, por ejemplo. Si trazo la altura, por ejemplo, tengo los lados que son congruentes, ¿no? Porque lo vamos a usar porque está en la hipótesis. Tengo el lado en común y tengo el ángulo recto, que es el de por la altura, ¿no? Y sé que es el ángulo que se opone al mayor de los lados, porque este sería la hipotenusa. En un triángulo rectángulo siempre la hipotenusa es el mayor de los lados. O sea que acá puedo usar cualquiera de esas tres cosas. Puedo usar, o sea, la mediana, la bisectriz y la mediatriz. Perdón, y la altura. La ¿no? altura. Entonces, no sé, a ver, veamos. Si trazo la bisectriz de B, ¿no? Del ángulo B, y tengo que la bisectriz de B intersección el AC es el punto M, ¿no? Entonces, si comparamos los triángulos ABM y BMC, ¿sí? Entonces tendría el BM es el lado en común, ¿sí? Después tengo que ABM y BMC son iguales por bisectriz. ¿No? Y después tengo los lados que son iguales por hipótesis. Por hipótesis. Ah, A bueno, ver. yo ahí, en vez de poner ángulo, puse triángulo por bisectriz. Claro, bueno, no, es ángulo, Ah, ok. ¿sí? Eso, no me acuerdo, creo que hubo dos personas que que pusieron eso, no sé, no creo que había más. Pero cuidado con eso, ¿sí? Sí, 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 ahí me di cuenta. Entonces acá decimos por criterio LAL,
tenemos que ABM es igual a ABMC, ¿no? Vamos a hacer, o sea, y después, bueno, entonces, por lo tanto, los ángulos A y C van a ser congruentes por ser homólogos mediante un movimiento, pero le voy a hacer los 3 casos que se podrían haber hecho. O sea, hicimos con bisectriz, ¿no? Después decimos, si en vez de la bisectriz trazo la mediana correspondiente al vértice P, ¿no? O podemos poner que M es el punto medio de, ¿no? Entonces, M es punto medio de AC, ¿no? Entonces, para comparar, ¿qué tendríamos? BM es el lado que tienen en común, ¿no? AB y BC son iguales por hipótesis. Y tengo que AM es igual a MC por ser M el punto medio, ¿no? Y acá tendríamos por criterio LLL, ¿no? Tengo que ABM es igual a ABMC. A ver, no les estoy diciendo que tienen que hacer todo esto, les estoy ofreciendo las 3 alternativas que podrían haber elegido, ¿sí? Después, al final, la conclusión es la misma. A es igual a C por ser homólogos mediante un movimiento, ¿no? Y después, si yo, por ejemplo, trazo la altura correspondiente al vértice B, ¿no? Entonces, M es el pie de la altura. ¿Sí? Entonces comparamos los triángulos estos que habíamos dicho, ¿cuáles eran? ABM y BMC, y tenemos el lado BM en común, ¿no? Tenemos AB y BC iguales por hipótesis, y tenemos el ángulo AMB igual a BMC, ¿no? O sea que son igual a un recto por altura, ¿no? Y este sería por criterio LLA. ABM es igual a BMC. Después no hay otro criterio que se pueda usar. No se me ocurre, por lo menos. ¿Se entiende? Sí, profe. En el anterior no sé si se podía haber usado otra cosa. A ver, ¿quieren que veamos? O sea, pues, ¿están copiando esto? Igual es todo un enchastre esta letra acá que hice yo acá. No sé si van a entender mucho. Cualquier cosa me preguntan. En el 4 también podríamos haber usado, por ejemplo, que trazo la altura, ¿no? La altura con respecto a B. Y M es el pie de la altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? Comparamos los triángulos AMB y BMC
Y bueno, acá tendríamos, por ejemplo, PM es el lado en común, ¿no? El ángulo A es igual al ángulo C por hipótesis, y AMB, ángulo, es igual a BMC, ángulo, este ángulo, ¿no? Que son iguales a un recto por altura, ¿no? Y el criterio que utilizaría acá sería dos ángulos y un lado, o sea, por criterio ALA, AMB es igual a BMC. Si Claro, yo, sería el mismo criterio. claro, la mediatriz, por lo que mencionamos hoy, no la voy a poder usar porque no sé si va a coincidir justo con el vértice, y ya vimos que la mediana no, porque el criterio que se usaría sería el LLA, pero no podemos saber si justo la mediana es el ángulo, es el lado mayor de esos dos lados. ¿Sí? ¿Alguna otra preguntita del examen? Igual yo sé que por ahí lo que más cuesta siempre es las demostraciones, ¿no? Es lo más nuevo. Y bueno, el tema de las construcciones me imagino que también debe ser bastante nuevo para ustedes, y aparte trabajar con GeoGebra, mucho más nuevo también, porque bueno, es nuevo para todos nosotros. Para nosotros también fue nuevo. Si no tienen preguntas sobre el examen, podemos seguir con las preguntas del práctico de cuadriláteros, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. De última, si queda después, más adelante, una duda del examen, la clase que viene la podemos ver, ¿sí? Bueno, veamos, el práctico de cuadrilátero. ¿Cuál ejercicio? ¿No? ¿Cuál ejercicio les quedó duda? Todos. No, yo traté de empezarlo, pero no Ya en el pude. primero. Ya en el primero. Ahí. ¿Ya del primero? Sí, Sí, con las Sí, demostraciones. O sea, me doy cuenta que por ahí se puede con el mismo, con el de los ángulos opuestos, pero después no sé cómo desarrollar, o sea, cómo ver cuáles. Ay, no me sé explicar entonces. Por ejemplo, el otro, o sea, yo hice el de El de los lados, el de los lados, la el B, demostración. el B. Claro, el de Sí, los lados supuestos. en realidad, Después, el A y el B podían haber salido en el mismo ejercicio. claro, por eso, o sea, yo ahí pensé, sí, entonces los ángulos opuestos también por lo mismo, Claro. ¿no? Pero no sé si cómo lo desarrollo o lo desarrollo igual y pongo en esa parte. ¿A alguien no le Pero salió nada del práctico, del ejercicio 1? yo no supe cómo empezarlo, profe. yo no sabía qué poner en hipótesis y qué poner en tesis, porque dice que es un paralelogramo, pero no sé qué pondría ABC, paralelogramo. ABCD sería, en este caso, ¿no? Ah, sí, está bien. Y pongo que, no sé, el de los ángulos, alfa y beta son iguales. En Y la hipótesis, tesis, para todos, en hipótesis, en el punto 1 es que paralelogramo es solamente. paralelogramo ¿Cómo solo. es? ¿Sí? A ver, por ejemplo, ¿no? Si yo, a ver, vamos a hacer el 1, el A y el B juntos. ¿Sí? Si yo tengo un paralelogramo, a ver, algo más o menos así. perdón, profe, Sí. el A y el B juntos son parecidos al que dio como ejemplo, pero de cuadrilátero. ¿Cuál di de ejemplo de cuadrilátero? Es condición suficiente para que un cuadrilátero sea un Ah, paralelogramo que tenga un par de lados sí, opuestos congruentes y paralelos. claro. Sí, más o menos, ¿no?
Puede ser, puede ser. A ver, ahora lo Porque vemos. pondría ABCD paralelogramo y tendría que poner como tesis que los lados opuestos son congruentes y paralelos. ABCD paralelogramo. Paralelogramo, ¿no? Eso sería lo único que va como hipótesis. Y la tesis es si en el punto A, que los ángulos opuestos son congruentes, o sea que el ángulo A es igual al ángulo C, y el ángulo B es igual a D, ¿no? Y además que en el punto B serían los lados opuestos, o sea que AB es igual a CD, ¿no? AB es igual a CD, y BC es igual a DA. Lo que voy a hacer es trazar una diagonal cualquiera. Una diagonal cualquiera, ¿no? Trazamos la diagonal BD. Y comparamos los triángulos, me quedan ABD y PCD. ¿Sí? Entonces, bueno, me vengo para acá, vamos a hacer una línea acá. Y vemos qué es lo que tienen en común. O qué tienen en común o qué tienen igual, ¿no? BD en común. El lado en común. BD en común. La diagonal. Y después, ¿qué otra cosa? Y acá vamos a tener que usar el paralelismo. Claro. Triángulos. Ahora vamos a ponerlo. Paralelogramo. A ver, por ejemplo, este ángulo con este, ¿no? Ahí nombraron alternos internos. Vamos a poner el nombre, este sería alfa y este beta, ¿no? Entonces puedo poner que alfa es igual a beta, ¿no? Por alternos internos entre paralelas, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a poner otro color. Y después tenemos, por ejemplo, este y este, que le podemos llamar delta y gamma, por ejemplo. Entonces, delta y gamma son congruentes por lo mismo, por alternos internos entre paralelas. ¿Cuál criterio es este de igualdad de triángulos? Ángulo, lado, ángulo. Claro, por criterio ALA, ABD es igual a BCD. Y entonces, bueno, después vemos si alfa y beta son congruentes, entonces el lado que se opone a alfa va a ser igual al lado que se opone a beta. Entonces BC es igual a AD, ¿no? Entonces BC, entonces BC es igual a ADA, ¿no? Por ser homólogos mediante un movimiento. Mediante un movimiento. Y lo mismo, ¿no? Si beta y gamma son, perdón, delta y gamma son congruentes, entonces los lados que se oponen a estos dos también van a ser congruentes, ¿no? O sea, AB va a ser igual a CD. Bueno, habíamos visto que los lados opuestos eran congruentes, ¿no? Y me faltaría, o sea, también, si este lado lo tiene en común, entonces el ángulo que se opone a ese lado también van a ser congruentes, ¿no? Entonces el ángulo A va a ser igual a C, por ser homólogos, ¿no? Mediante un movimiento.
Yo abrevio así porque, bueno, escribir así en vivo y en directo es medio tedioso. Pero bueno, es eso, ¿no? Por ser homólogos mediante movimiento. Y si queremos probar que B es igual a D, o sea, que los ángulos B son iguales a D, podemos hacer que si este es igual a este y este es igual a este, los sumamos, entonces van a ser iguales, o podemos decir que para probar que B es igual a D, trazamos la diagonal a C y en forma homóloga se demuestra, ¿no? Por ejemplo. Con eso ya alcanza. Así también. ¿Sí? ¿Eh? Sí, que lo había pensado así también, pero me parecía que como era más fácil de la otra forma ya. Sí, no sé. No sé. Para probar que B es igual a D, se traza la diagonal a C, y se demuestra en forma homóloga. ¿Sí? Cuando ustedes digan, quito la hojita, no sé si están copiando. Profe, ahí donde dice se traza la diagonal. AC. Ok. Sí. Bueno, ustedes me habían dicho que en un teorema que está en el apunte utilizaba los lados como hipótesis, pero claro, porque acá el teorema dice, ¿no? El teorema, perdón, no, ¿cuál es el 14? Claro, no, yo decía que acá dice el segmento AB es igual a CD por hipótesis. Ajá. Y yo dije, pero eso no había que demostrarlo. No, Porque, algo copié mal acá. sí, porque me quedé yo como... Tendría que haber puesto los ángulos. El ángulo, tendría que haber puesto los ángulos. Acá, algo copié mal. Bueno, ya lo voy a corregir. Pero tendría que haber puesto los ángulos. O sea, el angulito este, que está acá, va a ser congruente con este angulito por ser alternos internos entre paralelas. Sí, está mal copiado. En este sí uso los lados como hipótesis porque es así, el teorema es ese, ¿no? Que si un paralelogramo tiene un par de lados congruentes y paralelos, entonces tengo que usar un par de lados congruentes. Claro. Entonces sí lo tengo como hipótesis, pero acá no. Se ve que copié, pegué y me olvidé de corregir esa parte. Porque bueno, uno para hacer los apuntes, si tiene que tipear todo, aprovecha un poco cuando puede copiar y pegar, ¿no? Pero no, está mal. Esto está mal. ¿Alguna otra preguntita? Me gustaría hacerlo alguno de los contrarrecíprocos, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era el contrarrecíproco? No, perdón, no el contrarrecíproco, del recíproco. A ver, esperen que vemos los ejercicios. ¿Se acuerdan lo que era el recíproco, no? Que a veces se daba y a veces no. A veces, si yo tengo un teorema, ¿no? P implica Q, el recíproco era Q implica P, que no siempre era verdadero el recíproco. Bueno, en El estos 2 me parece que es recíproco. acá, claro, en el 2 están todos los recíprocos. Claro. O sea, yo digo, por ejemplo, en el 1, demostrar que dado un paralelogramo es condición necesaria, o sea, condición necesaria, acuérdense que era el consecuente de la implicación, ¿no? O sea, si es paralelogramo, entonces sus lados opuestos son congruentes, sus ángulos opuestos son congruentes, ¿no? Sus ángulos consecutivos son suplementarios y así. Ahora, si me dice demostrar que para que un cuadrilátero sea paralelogramo es condición suficiente, o
sea, suficiente es el antecedente. Entonces, si en un cuadrilátero los ángulos opuestos son congruentes, entonces es paralelogramo, ¿no? Si en un cuadrilátero sus lados opuestos son congruentes, entonces es paralelogramo. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es, en vez de Y P en la implica tesis, Q, ¿cómo sería se Q hace? implica P, y en este caso las dos son verdaderos. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, a ver, ponemos que los ángulos opuestos son congruentes. A ver. Veamos el 2A. Yo tengo el paralelogramo, más o menos. Está a mano, así que sepan disculpar si no sale muy bien. Bueno, si tengo A, B, C y D, ¿no? Y dice, ¿cuál era el primero? Decía que los ángulos opuestos, ¿no? El 2A. Hipótesis. Lo que sé, no sé que es un paralelogramo. Yo sé que es un cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero. Y me dice que los ángulos opuestos son congruentes. O sea, A es igual a C. Y B es igual a D. Y yo tengo que probar que es un paralelogramo. ¿Sí? A ver, una cosita para tener en claro. Este práctico está pensado como para que los ejercicios, a medida que los van demostrando, después los puedan utilizar. O sea, que no hay algo que hay que demostrar antes para poder ver el otro, ¿no? O sea, para demostrar se demuestra de una forma, pero ya después, una vez que demostré, por ejemplo, todo el ejercicio 1, lo puedo utilizar en los otros ejercicios, ¿sí? No los voy a poder utilizar en el 2, pero por ahí lo puedo usar en el 3, en el 4, ¿sí? Entonces, yo para demostrar los ejercicios del 2, no voy a poder utilizar ninguno de estos porque no se da, pero por ejemplo, si yo demuestro el 2A y necesito el 2A para demostrar el 2B, puedo usar el 2A, por ejemplo, ¿no? Pero para demostrar el 2A y yo quiero demostrar que es un paralelogramo, lo único que me queda es demostrar que los lados son paralelos, ¿sí? En otro ejercicio más adelante, una vez que haya demostrado esto, yo ya después puedo usar que si un cuadrilátero tiene sus ángulos opuestos congruentes es un paralelogramo, que si tiene sus lados opuestos congruentes es un paralelogramo, ¿se entiende? O sea, lo puedo usar a partir del ejercicio 3 en adelante. Pero en el ejercicio 2, lo único que puedo utilizar para demostrar que es paralelogramo es el paralelismo de los lados. ¿Se entiende la idea de lo que digo? Más o menos. Más o menos. Más o menos. O sea, yo voy a demostrar que si un cuadrilátero tiene sus ángulos opuestos congruentes, ¿sí? Es un paralelogramo. En el punto B, yo voy a demostrar que si tiene los lados opuestos, si un cuadrilátero tiene los lados opuestos congruentes, es paralelogramo, pero no puedo utilizar esto para demostrarlo acá, porque es como que, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Se entiende? Entonces, lo único que yo puedo utilizar acá es que haya paralelismo para demostrar que es un paralelogramo. O sea, que los lados opuestos son paralelos, ¿no? O sea, si quieren poner acá entre paréntesis que AB es paralelo a CD y que AD es paralelo a BC, ¿no? Ahora, si por ejemplo en el ejercicio 4, por decir algo, yo tengo que demostrar que algo es un paralelogramo, ya puedo utilizar que, por ejemplo, que si tiene los ángulos opuestos es un paralelogramo, ¿sí? Porque ya lo demostré en el ejercicio 2. Bueno, no importa, a ver, ya lo van a ir entendiendo. Claro, lo usamos de base el ejercicio. Los vamos usando a medida que lo vamos demostrando. Claro. Si todavía no lo demostramos, no lo podemos utilizar, ¿sí?
O sea, para poder demostrar, para poder utilizar algo que demostré en el ejercicio 2, tiene que ser a partir del punto 3 en adelante. O, por ejemplo, si quiero demostrar algo que utilicé en el ejercicio 2A, tiene que ser en el 2B en adelante, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, no importa. Hagamos esto. Vamos a hacer lo mismo que hacíamos hoy. Por ejemplo, trazo una diagonal. ¿No? ¿Sí? Trazamos la diagonal. No, no hace falta trazar ninguna diagonal. Es mucho más fácil. Veamos. Para que no se confunda, voy a volver a hacer el paralelogramo acá. Entonces, yo sé que, por hipótesis, que AC es igual a BD, ¿no? Y además yo sé que, bueno, eso lo tengo en la hipótesis. Además yo sé que, que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, ¿no? El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C más D, ¿no? Es igual a ¿cuánto? 360. A 360 o a 4 rectos, ¿no? 4 rectos. Sí. Y además, por hipótesis, como A es igual a C y B es igual a D, yo puedo poner que A más B más A más B, ¿no? Es igual a 4 rectos. Conmutamos, como son todas sumas, podemos conmutar, podemos asociar y me queda que 2A más 2B es igual a 4 rectos, y si sacamos factor común 2, me queda que 2 por A más B es igual a 4 rectos, entonces A más B es igual a 2 rectos, ¿no? Si A más B es igual a 2 rectos, y son ángulos, ¿cómo que se llama esto? Conjugados suplementarios, son paralelas. ¿Se acuerdan cuando teníamos dos rectas, ¿no? Y una transversal? Los conjugados entre paralelas, ¿no? Eran suplementarios, y yo tenía también, el recíproco también era verdadero. Si los ángulos suplementarios son, perdón, si los ángulos conjugados son suplementarios, entonces las rectas son paralelas, ¿no? Entonces, vamos a... Como A y B son ángulos conjugados y son suplementarios, entonces BC es paralelo a AD, por ejemplo. Y en forma análoga se demostraría para las otras dos, ¿no? Por ejemplo, si yo reemplazo, por ejemplo, y hago una relación entre B y C, por ejemplo, también llego a demostrar de que son conjugados suplementarios, entonces AB va a ser paralelo a CD. ¿Se entiende? En forma análoga se demuestra para que AB es paralelo a CD. Por lo tanto, ABCD es paralelogramo. ¿Sí? Eso agréguenlo ustedes porque ya me quedo sin hoja.
Pongan, por lo tanto, ABCD es paralelogramo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bueno, ahora, por ejemplo, para demostrar el ejercicio 2B, por ejemplo, ya puedo usar el 2A. Antes no lo podía usar. Por ejemplo, para los ejercicios del 1 no lo podía usar. ¿Se entiende? Eso es lo que quería decir. ¿Quieren que hagamos el 2B? Y ya después se fijan si pueden avanzar. Sí, profe, porfa. Profe, ¿qué es lo que sí, dice en el último renglón que dice en forma análoga? se demuestra que AB es paralelo a CD. Gracias. No, de nada. Bueno, ¿seguimos? Bueno, y el ejercicio 2B decía que si, o sea, si tengo un cuadrilátero, ¿no? Y los lados opuestos son congruentes, o sea que AB es congruente con CD y AD es congruente con BC, ¿no? O sea, ¿Y la imagen hipótesis. está congelada? Ah, yo lo había congelado recién. ¿Se congeló? ¿No? Bueno, Ya lo vi. tenemos ABCD, cuadrilátero, y tenemos que AB es igual a CD y BC es igual a DA, ¿no? En la tesis yo tengo que probar que ABCD es paralelogramo. ¿Sí? Bueno, entonces, veamos. Acá sí voy a trazar una diagonal. Vamos a trazar, por ejemplo, AC. Trazo diagonal AC, ¿sí? Y comparamos los triángulos ABC y ACD. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué tienen igual estos triángulos? AB es igual a ACD, ¿no? Tienen un lado en común primero, ¿no? También, sí. Pero primero ponemos los de la hipótesis, ¿no? Que sería lo más fácil. Y BC es igual a DA, todo esto por hipótesis, y AC en común. Da lo mismo, o sea, en el orden en que lo ponga, ¿sí? No está mal que ponga uno primero o el otro, ¿sí? Bien, por criterio LLL, tengo que ABC es igual a ACD. Y entonces acá ya puedo usar dos cosas, por ejemplo, ¿no? Yo podría utilizar, por ejemplo, que si estos son congruentes, o sea, si el lado AB es congruente con CD, entonces los ángulos que se le oponen a esos lados van a ser congruentes. Por ejemplo, alfa y beta le ponemos, ¿no? Y si el lado BC es congruente con AD, entonces los ángulos que se le oponen, ¿no? Van a ser congruentes. Por ejemplo, delta y gamma. ¿Sí? Por alternos internos, ¿verdad? Claro, entonces podemos poner que si son alternos internos congruentes, entonces los lados son paralelos, ¿no? Eso podría ser una forma. O simplemente podría decir que B y D son congruentes
y después decimos que en forma análoga demostramos que A y C son congruentes, y por el teorema demostrado en el ejercicio A, al tener los ángulos opuestos congruentes, también es un paralelogramo. ¿Se entiende? Podría utilizar cualquiera de las dos cosas para hacerlo. ¿Cuál le gusta más? Bueno. Son los opuestos, P y D. Bueno, ponemos. Estamos procesando, profe. Están procesando. ¿Se entendió, no? Las dos cosas que propuse. Sí, sí. Bueno, podemos poner que B es igual a D, ¿no? Por ser homólogos mediante un movimiento. ¿No? En forma análoga, demostramos que A es igual a C, trazando la diagonal BD, ¿no? Por lo tanto, si es un cuadrilátero con los ángulos opuestos congruentes, es paralelogramo. Como demostramos en el ejercicio 2A, ¿no? Ahora, si esto yo lo hubiese encontrado aislado a este ejercicio, yo hubiese preferido usar los alternos congruentes. Entonces ahí decimos que son paralelas, ¿no? Si este ejercicio queda aislado, ¿no? O sea, si no hubiésemos demostrado el anterior. No me queda otra que hacer eso. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, profe. No sé, con esto se arreglan, o sea, si se arreglan con esto para seguir, entonces nos encontramos la semana que viene, el martes, ¿sí? Porque si no, pedirles para mañana que sigan haciendo ejercicios no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, por ahí mañana lo aprovechan para hacer los ejercicios. ¿Sí? Sí, estaría bueno. profe.